El 7 es un número clave. Es el número primo más alto dentro de la decena y, entre otras propiedades, lo convierten en un número potente para agrupar axiomas o preceptos. El Sol, la Luna y los 5 planetas visibles, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, conforman las 7 esferas del septenario, y lo más probable es que de allí devenga toda su simbología. De aquí que en la cultura popular se lo considere número mágico, perfecto o que gobierna la naturaleza. 7 son los colores del arco iris, 7 las notas musicales, 7 los días de la semana, y así podemos seguir ad infinitum. Por esta razón, 7 también son los sabios griegos. Y hoy, desde la Nación Mística, en nuestra 7ª entrega, los invitamos a recorrer este anecdotario sobre la vida, obra y legado de cada uno de ellos. Antes de comenzar, sería bueno ponernos un poco en contexto. Si tenemos que fragmentar la antigüedad griega en 3 grandes eras o épocas, podemos decir que primero prevaleció el período heroico, el mundo de los héroes, donde los mitos tenían un rol clave en la vida de los hombres que buscaban sopesar sus acciones para obtener la gloria y poder ser enaltecidos como dioses. Un mundo inspirado por las deidades y las musas, que básicamente jugaban a los dados con sus destinos y sus favores. Poetas como Homero, Hesíodo o Píndaro versaban siglos después sobre estos héroes y sus grandes hazañas. Luego de la caída de Micenas, sobrevino un período que algunos historiadores llaman, a mi juicio erróneamente, la Edad Oscura de la Hélade, para identificarlo como un interludio hacia el desarrollo de la era filosófica, el período clásico que todos conocemos, con la tríada Sócrates, Platón, Aristóteles como adalides del pensamiento griego. Este interludio previo a los filósofos es la época de los sabios, en torno al siglo VI y VII a.C. Estas figuras legendarias con trasfondo histórico se caracterizaron por ser buscadores de la verdad y del concepto de justicia, y de alguna manera casi que no se pueden pensar por separado, ya que fueron contemporáneos y compartían una sabiduría convergente. Lo que entendían como verdad era la aletheia, que se traduce como negación al olvido. Esta visión imperó durante esta época y se caracterizó por ir dejando paulatinamente la mitología a un lado para centrarse en dar respuestas más pragmáticas a las problemáticas cívicas mediante la arete, la virtud. En estos tiempos, así como el Nilo era el corazón de la dinámica egipcia en cuanto a la vida social, así lo era el mar Egeo para los griegos, central para el comercio en todas sus islas y costas. Para documentar a los sabios, no nos centraremos tanto en sus máximas, ya que son fácilmente googleables e irán apareciendo en pantalla, sino que nos centraremos en los relatos sobre sus vidas y trataremos de resumirlo cronológicamente, basándonos en su mayoría en la obra de Diógenes Laercio, el erudito del siglo III, que se esmeró en recopilar todos los resabios que quedaban sobre estos personajes, y en palabras de Nietzsche, mientras que otros pueblos tienen santos, los griegos tienen a los sabios. Comenzaremos por Pítaco de Mitilene, nacido en esta ciudad de la isla de Lesbos durante el año de la Olimpiada número 29, cerca del 660 a.C. Diógenes Laercio toma las Olimpiadas como parámetro para marcar la vida de los sabios, los juegos deportivos que datan del siglo VIII, celebrados cada 4 años en Olimpia.
Pítaco fue en su juventud un destacado soldado y capitán. El relato cuenta que al enfrentarse los ejércitos de Atenas y Mitilene, propuso saldar el conflicto desafiando mano a mano a Frinón, el mejor guerrero y comandante de los atenienses, además de campeón en Juegos Olímpicos. La riña terminó con Pítaco victorioso, habiéndolo atrapado en una red y rematando a su adversario ante los ojos de todos, evitando así derramar más sangre. A mi juicio fue algo tramposo, pero bueno. Esto le dio fama de valiente y le concedieron el puesto como tirano de Lesbos, algo así como arconte soberano. Luego de este incidente, los años templaron a Pítaco y poco a poco empezó a saborear la dulzura de la filosofía y luego de haber codiciado riquezas, empezó a despreciarlas. Aunque su aspecto fue desaliñado y tosco, ya que acusaba fuertes dolores en sus pies, practicó la moderación y se enfocaba en ser un ciudadano ejemplar. Habiéndole ofrecido el pueblo amplios terrenos, él solo se limitó al tramo que recorrían sus flechas. Luego de 10 años de mandato, resignó todos los honores que le fueron concedidos y se limitó a una vida modesta. Instauró la idea de aprovechar el kairos, el momento oportuno, y su sentencia más conocida, sin dudas, es la siguiente: si quieren conocer realmente a un hombre, denle poder. Además de un puñado de otras máximas, también es conocido por el insulto que le propina el poeta Alceo en uno de sus versos, tratándolo de malnacido por su mal genio y tratando de idiotas a todos sus seguidores. Pero bien, seguimos adelante con el famoso y polifacético Tales de Mileto, quien nació en torno al 630 a.C. en la Olimpiada número 35. Físico y estudioso íntegro de la naturaleza y considerado el fundador de la filosofía como tal. Es probable que Tales proceda del rey Cadmo de Fenicia, de quien se dice que introdujo en Grecia el alfabeto, al cual los griegos emularon y añadieron posteriormente las vocales. Tales, como muchos de los sabios, también buscó la sabiduría en Egipto. Con los sacerdotes de Menfis estudió astronomía, geometría y filosofía. Midió con éxito la altura de las pirámides y no sabemos cómo, pero fue capaz de predecir un eclipse solar, hazaña que le otorgó un gran prestigio. Cuando alguien le dijo una vez que sus conocimientos eran inútiles o poco prácticos, a través de la contemplación de la naturaleza, Tales pudo prever que la próxima cosecha de olivos sería muy abundante, por lo que para probar su punto se puso a sembrar y a la hora de la cosecha amasó una buena fortuna y siguió adelante con otra cosa. Su máxima más conocida es nada en exceso, nada en demasía. Y curiosa es su extraña sentencia: todo está lleno de dioses, probablemente refiriéndose a la energía que mora en toda materia. Por ejemplo, atribuía un alma a la piedra de magnesia, de donde viene el imán, seguramente en función de sus propiedades magnéticas. Incursionó también como estadista, proponiendo una confederación de las ciudades jónicas para resistir a los persas, una idea que luego no prosperó. A pesar de su gran prestigio, tuvo también fama de distraído. Conocida es la anécdota de que por estar mirando fijamente hacia los astros, terminó cayendo por una zanja, haciendo reír a varios. Tales fue el fundador de la escuela jónica de filosofía, de la que surgió luego Anaximandro, ya así un auténtico filósofo, quien fue el primero en llamar cosmos al orden del universo y su concepto del apeiron como elemento primordial de toda materia, mientras que Tales creía que la esencia primigenia era el agua
o la humedad. Tales vivió una larga y buena vida, habiendo pasado a la gloria, siendo nonagenario. Continuamos con Bías de Priene, una figura de la que poco se puede aportar, pero se dice que fue el más sabio entre los 7. Vivió en tiempos previos al rey Creso, circa 600 a.C., y ejercía como abogado y juez en los litigios. De aquí que su más célebre frase haya sido «la mayoría son malos». Curiosa frase para un juez, pero el término malo deberíamos entenderlo como poco destacable en el sentido más ético de la afirmación, como más de lo mismo. Esta frase fue aclamada por Heráclito de Éfeso, el oscuro filósofo conocido por su mal genio, y lo consideró el único sabio digno de la lista. Bías era el más alto magistrado de Priene y fue muy consultado por sus conciudadanos, ya que era el orador más elocuente de su tiempo, y se dice que jamás defendió una causa que no creyese justa. Podemos decir que fue el auténtico precursor de la retórica aristotélica. Era, además, un humanista. Cuenta el relato que unos piratas tomaron por la fuerza unas doncellas, a quienes Bías compró para rescatarlas, las trató como sus hijas, las llenó de regalos y las llevó nuevamente a sus padres. Por esta generosa acción se lo llamó el príncipe de los sabios. Bías creía que las riquezas solo sirven para separar al hombre del camino de la virtud. En una ocasión, la ciudad de Priene estaba siendo sitiada y saqueada, y mientras todos corrían para salvar sus bienes, él permaneció caminando solo e inmutable, alegando que todo lo que llevaba estaba dentro de él mismo. Bías murió plácidamente de avanzada edad, en una anécdota bastante emotiva e ilustrativa, acostado sobre el regazo de su nieto, mientras ejercía su profesión en medio de un litigio. Se le erigió un soberbio sepulcro y se rindieron en su memoria honores extraordinarios. Proseguimos con Solón de Atenas, que en realidad nació en Salamina, un auténtico estadista, poeta, magistrado y legislador, considerado el padre de la reforma de Atenas. Los invito a ver el vídeo que hicimos sobre Epiménides de Creta, que amplía un poco esta historia. Solón también peregrinó hacia Egipto en busca de conocimiento y de sus sacerdotes escuchó por primera vez los relatos de la Atlántida, que mencionará luego Platón en el Timeo y el Critias. A Solón se le atribuye la máxima «Conócete a ti mismo», una sentencia que dota de carácter a esta época, ya que era en función de conocer las limitaciones de cada uno y evitar soñar con circunstancias imposibles, ser realista. Además, «Conócete a ti mismo» es de algún modo la piedra angular o la quinta esencia del misticismo, en cualquiera de sus formas. Solón categorizó al pueblo de Atenas en 4 estamentos, desde los más acaudalados hasta los más pobres. Fue un adalid de la libertad de expresión, condenó la concentración de riquezas y la esclavitud injusta, legislando sobre estos asuntos. En el año 594 a.C. de nuestra era, Solón dictó la Constitución de Atenas, que implicó el paso de un gobierno en manos de los grandes terratenientes de la aristocracia hacia un terreno más parejo que alivianó la situación del campesinado. Las leyes que redactó Solón se propugnaron hacia todos los ámbitos de la vida pública, incursionó en materia institucional, agraria, económica, en abolición de la esclavitud por deudas y reguló también las prácticas sexuales, donde encontramos muy curiosas sentencias. Si un hombre sin hermanos varones no podía darle hijos a su esposa,
Esta tenía derecho a casarse con un pariente, de modo que el patrimonio quedase en la familia, y a su vez quedaba éste obligado a mantener relaciones con ella al menos 3 veces al mes. Curioso. Solón también reguló la práctica de la pederastia, que si bien hoy día nos resulta un hecho de todo punto de vista condenable y aborrecible, no deja de significar un pequeño paso hacia el progreso. Si uno quiere abordar este fenómeno, debería hacerlo en términos de doxa y paradigma. Pero en fin, Solón es el sabio del que más noticias nos llegaron y del que más se conservó su legado. Pero sigamos adelante. Ahora nos meteremos con Periandro de Corinto, el más curioso integrante de la lista, ya que fue un tirano bastante sanguinario y violento, incluso vengativo, motivo por el cual luego Platón, un tipo bastante moralista, directamente lo deja afuera de la lista. Pero bueno, al parecer Periandro era un personaje muy culto e ilustrado, amaba los banquetes y las buenas pláticas, invitando siempre a otros sabios a que pasen por Corinto, recibiéndolos con honores. Fue quien construyó el canal que cruza el Istmo de Corinto para conectar ambos mares que rodean a la península, lo cual fue muy provechoso para el comercio. Se aferró al trono toda su vida y su historia familiar es muy convulsionada. Lo contaremos a grandes rasgos, si bien pueden encontrar más detalles en la obra de Diógenes Laercio. Y si conocen las historias de Calígula o Nerón, van a encontrar un personaje bastante parecido. Periandro era sospechoso de la muerte de su esposa, a quien se dice que asesinó bajo un estado de emoción violenta y pasional, a raíz de unos rumores de traición. Esto le valió la enemistad con su hijo Licofrón durante toda la vida y lo condenó al exilio y al hambre, imponiendo castigos a quienes lo hospedasen. Con el tiempo, quiso varias veces hacer las paces y dejarle su trono. Licofrón, que era muy capaz de gobernar y había formado su vida en Córcira, se mantuvo inquebrantable en su postura de jamás volver a pisar Corinto. Cuando le propuso el intercambio de tronos, a punto de marchar hacia el reencuentro, los habitantes de Córcira lincharon a Licofrón, ya que no estaban dispuestos a ser gobernados por Periandro. Al enterarse de lo sucedido, la decisión de este, entre comillas, sabio y trágico personaje fue acabar con su vida mediante el suicidio. Elaboró un retorcido plan para que no se encuentre su cadáver. Primero mandó llamar 2 jóvenes y les indicó un sendero poco frecuentado. Les dijo que pasearan por allí la noche siguiente y que maten al primero que pase y lo entierren de inmediato. Luego llamó a otros 4, a quienes mandó a que se paseasen por aquel mismo camino un poco más tarde y que si encontraban 2 jóvenes, los maten y lo entierren. Después mandó llamar un mayor número de jóvenes para que maten y entierren a los otros 4. Y así, en fin, creo que ya se entendió el punto. Una auténtica locura. Creo que después de esto ya entenderán a lo que se refería Platón. Bien, sigamos ahora con Quilón, el éforo espartano, una suerte de magistrado supervisor que posiblemente haya sido quien estableció la diarquía como forma de gobierno en Esparta, es decir, un consejo regido por 2 reyes y conformado por senadores y legisladores. Recordemos que Esparta siempre fue una nación belicosa, consagrada al arte de la guerra y poco abocada a la filosofía o al conocimiento. Esa sustancia la aportó Quilón. Sus mayores virtudes eran el silencio y la moderación. Aún así, su estilo era breve pero enérgico. Este fue el único sabio que consideró que viajar era una pérdida de tiempo.
Además, se dedicó a la poesía y escribió elegías. Respetaba la tradición y las cuestiones de carácter mistéricas. Incluso se dice que él mismo auguró 2 sucesos. El primero fue con un tal Hipócrates, a quien a raíz de un sacrificio durante los Juegos Olímpicos aconsejó que de ninguna manera se casase ni tuviera hijos con su nueva esposa. Hipócrates hizo caso omiso del consejo y posteriormente nació su hijo Pisístrato, el tirano que depuso a Solón de su gobierno en Atenas. En nuestro informe sobre Epiménides tenemos más datos sobre Pisístrato. El segundo vaticinio ocurrió en la isla de Citera, ante muchos testigos, diciendo lo siguiente: ojalá que esta isla no hubiese jamás existido, o que la mar se la hubiese tragado, porque preveo que ella será la ruina del pueblo de Esparta. En efecto, los atenienses tomaron Citera meses después y usaron la isla como base para hacer la guerra a Esparta. Para Quilón, la mayor sabiduría consistía en saber poner freno a la lengua, sobre todo en las discusiones, es decir, evitar que las palabras actúen más rápido que el pensamiento. Periandro lo tenía en gran estima y le había mandado a pedir consejos sobre cómo conservar el poder en Corinto, a lo que Quilón respondió de esta forma: ¿quieres que me entrometa en guerras y discordias y que me destierre de mi patria, como si esos sacrificios pudieran contribuir a tu seguridad? Debes saber que no hay nada menos seguro que la grandeza de los reyes y que el más feliz de los tiranos es aquel que tiene la dicha de morir en su cama. Ya sabemos cómo terminó Periandro, por lo tanto yo le daría un augurio más a Quilón. En fin, la última anécdota que podemos decir sobre él fue que ya entrado en edad, murió de felicidad abrazando a su hijo al ver que había sido coronado campeón de los Juegos Olímpicos. ¿Les suena tragicómico? Por último, tenemos a Cleóbulo de Lindos, el más austero de todos. Dicen que su vida fue un culto a la felicidad y a la dicha, consiguiendo desbloquear la ataraxia, el estado de plenitud del ser. Se dice que era bello de rostro, robusto y fuerte. Empleó toda su juventud viajando por Egipto, aprendiendo filosofía, y a su regreso se casó con una mujer virtuosa y estableció un cálido hogar, gozando de inalterable tranquilidad. Incluso se ocupaban de servir a quien sea que los visite. Según su doctrina, la virtud consiste en huir de la injusticia y de los otros vicios. Cleóbulo fue elegido para gobernar el pueblo de Lindos y lo hizo con tanta facilidad como si gobernase una sola familia. Evitó todo lo que podía atraer guerras y discordias, tanto entre los habitantes como conflictos con extranjeros. Su mayor mérito como filósofo era su sutileza a la hora de proponer y resolver enigmas. Incluso él compuso un acertijo, algo que seguramente aprendió de la cultura egipcia, que llegó hasta nuestros días y se refería al año de la siguiente manera: soy un padre que tengo 12 hijos y cada uno de ellos tiene 30 hijas, pero muy diferentes entre sí en cuanto a belleza. Unas tienen el rostro blanco, las otras lo tienen negro. Son inmortales y mueren cada día. Cleóbulo poseía un espíritu parecido a lo que hoy entenderíamos como bohemio y promulgaba que los hombres debían vivir según la condición social que ocupan. Decía que no hay cosa más ordinaria en el mundo que la ignorancia y la charlatanería, y que el filósofo debe tener sentimientos elevados, huir nuevamente de la ingratitud y de la infidelidad, y hacer bien a los amigos para conservarlos y también a los enemigos para ver si se pueden cautivar.
algo así como poner la otra mejilla. Cleóbulo supo aprovecharse de todas las ventajas que la suerte le había proporcionado y vivió sin preocupaciones ni incomodidades. Fue feliz como esposo, como padre, como ciudadano y como filósofo, muriendo cerca de los 70 años después de haber gozado extraordinarios honores. Los habitantes de Lindos sintieron amargamente su pérdida y le erigieron un magnífico sepulcro con un epitafio en que honraban su memoria. Bueno, hasta aquí el recuento de los aclamados 7 sabios. Dejen en los comentarios cuál de ellos les resultó más atractivo o interesante. En mi caso debo decir que Epiménides de Creta aún me cautiva más que cualquiera de ellos, o bien Apolonio de Tiana. Ambos tienen su respectivo vídeo, así que les recomiendo que vayan a verlos. Además pensamos complementar este informe con otras figuras destacables de esa misma época, ya que en la lista hay un par de elecciones que podrían ser cuanto menos discutibles. A los otros que me refiero son precisamente Anacarsis de Lesita y a Ferécides de Siros. También en una posterior entrega nos meteremos en la figura del siempre místico Pitágoras, matemático, músico y filósofo de casi la misma época y fundador de una sociedad secreta y escuela de misterios. Por eso les recomiendo seguir sintonizado al canal. En fin, por hoy llegamos hasta aquí. Espero que la información expuesta les haya sido provechosa y no olviden hacerlo saber en forma de likes y comentarios. Siéntanse libres de compartir el vídeo y suscribirse al canal. Les agradezco por su tiempo y desde la Nación Mística les recordamos: el crecimiento es hacia adentro, ¿o no será?